Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto?, al módulo de neurorehabilitación basada en la evidencia. Mi nombre es Leonidas Arias, kinesiólogo de formación, magíster en algunas cosas y en otras, terminando mi doctorado, pero todos esos grados académicos solo suman al ego personal, ¿cierto? Siempre lo comento de esa forma. En este minuto de mi vida estoy dedicado 100% a la academia, en lo que involucra gestión, docencia e investigación. Eh, ya hace un par de años que tomé esa decisión, por lo tanto ya no veo pacientes de manera sistemática y los 15 años que lo hice, he trabajado en distintos contextos, generalmente con equipos interdisciplinarios, y por lo tanto ya me considero un profesional del área de las ciencias de la rehabilitación más que kinesiólogo propiamente tal, ¿ya? En ese marco, tal como se lo había comentado en el correo de bienvenida, nosotros vamos a utilizar la plataforma, en este caso el Canvas, para que ustedes puedan visualizar las grabaciones. De igual forma les voy a subir los anuncios, y respecto a los desafíos, ustedes me los van a enviar a mí, ¿cierto? Directamente a mi correo institucional. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque he decidido hacer un cambio en los contenidos que se veían tradicionalmente en este módulo y ahora lo vamos a contextualizar. Vamos a colocar esta neurorehabilitación basada en la evidencia, tomando como eje el dolor, ¿cierto? De ahí vamos a partir, nos vamos a tomar, para luego ir abordando aspectos relacionados con la experiencia externa, con la experiencia interna y las preferencias del usuario en el contexto de lo que implica la toma de decisiones, ¿ya? Por lo tanto, a partir de esa premisa, nosotros nos vamos a encaminar durante el desarrollo de este módulo. Dicho eso, nos vamos a reunir todos los martes a las 20 horas. Este módulo tiene dos desafíos que se entregan en la semana 3 y la semana 5 respectivamente. Y luego de eso, en la medida que todas las notas estén ok, yo les envío un correo solicitando que me indiquen la dirección a la cual ustedes desean que les llegue el diploma correspondiente al diplomado, ¿cierto? Y procedo a enviárselo en formato físico a las direcciones que ustedes me planteen, así como también entre ese proceso les va a llegar el certificado en formato digital, ¿ya? Ese es el Profe, contexto. Dígame. tengo una duda con respecto a eso porque hay algunos que sacamos como el diplomado en cuanto a cupón Ya. desde la misma universidad. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿termina de pagar las cuotas y recién le envían el certificado No, 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 mire, físico o no? acá voy a ser bien claro respecto a eso y le agradezco la pregunta. Para proteger la academia, yo no tengo nada que ver con la parte económica. Por lo tanto, yo solo veo la parte académica y en ese contexto desconozco cómo usted eventualmente agendó el pago respecto al diplomado, cuál es el contexto, y eso implica de que a todos, independiente de la forma en que usted eh, pagó el diplomado, ¿cierto? Yo a todos le envío el certificado en formato físico y en digital. Por lo tanto, en ese sentido, pierda cuidado. Aquí se parte de la premisa de un acto de fe, ¿cierto? De todas las partes, por lo tanto, yo en ese sentido no pregunto y no velo tampoco por el formato o en cuánto tiempo más usted termina de cancelar las cuotas a las cuales se comprometió. Yo a todos le envío por igual el certificado. Ok, profe, muchas gracias que tenía esa duda. Sí, no hay problema. Por lo tanto, una vez que ustedes me envían el último desafío, ¿cierto? Yo procedo a su revisión y no debiesen pasar más de 2 meses desde que yo ingreso las calificaciones, les pido la dirección, gestiono el envío, la impresión de los certificados y le llega a su hogar.
y también entre medio les llega el certificado en formato digital. Y a su vez, tienen la oportunidad de descargar un certificado con sus calificaciones de cada módulo. Entonces tienen como dos instancias de documentos que certifiquen que usted aprobó el diplomado. El certificado de calificaciones, que también es un certificado digital, y el diploma de que usted cursó y aprobó exitosamente el programa. ¿Ya? Y solo le llega en formato físico el diploma, que se asocia a que usted lo aprobó y lo cursó. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto a partir del cual nosotros vamos a interactuar durante las próximas 5 semanas. Creo que las 20 horas es un buen horario, a no ser que ustedes me digan lo contrario, pero el cambio de horario tendría que ser unánime, o sea, que todos estuvieran de acuerdo del cambio de horario. En este caso, que todos estuvieran de acuerdo los que están presentes el día de hoy, ¿cierto? De manera sincrónica, que todos digan, no, cambiamos el horario. Yo creo que un horario adecuado quizás permite que puedan llegar a sus casas y tampoco es tan tarde, por lo tanto permite da esa flexibilidad, ¿ya? No sé si hay alguna duda o consulta para ir con los contenidos propios de este módulo. Considerar ustedes que nosotros vamos a interactuar en base a dos mecanismos. Yo voy a subir todos los viernes, a más tardar, puede ser antes, todos los viernes de cada semana, link de clases asincrónicas que se asocian predominantemente a los contenidos teóricos de algunos aspectos relevantes que yo considero que ustedes tienen que dominar. Y así el día martes de la semana siguiente, la idea es que usted ojalá haya podido ver esas cápsulas y podamos interactuar en relación a dudas, consultas, ciertas reflexiones e integración de conocimiento. Respecto a los desafíos, la cantidad de alumnos, la verdad es que máximo 4, ya, más allá tendrían que ser situaciones muy bien justificadas, ¿ya? Lo puede hacer individual, sí, en parejas también, en tríos también, cuarteto máximo, ¿ya? ¿Alguna inquietud? Diga sí, diga no en el chat, ¿cierto? Para No, saber que, perfecto, gracias, Tiare. El resto de los colegas, ¿alguna duda, alguna inquietud? Puede No, activar su profe, todo micrófono. ok. Por el momento, Excelente, excelente. Perfecto. Entonces, comencemos. Bueno, eh, esto es bien interesante, este concepto de la neurorehabilitación basada en la evidencia y particularmente lo que se relaciona con la práctica basada en la evidencia. ¿Y por qué lo expreso de esa manera? Porque muchas veces uno tiene la intuición desde las creencias, ¿cierto? Que la práctica basada en la evidencia se relaciona principalmente a la literatura científica, pero ese es un error. Vamos a entender la evidencia como un conjunto de hechos que se consideran verdaderos, pero la verdad de hoy no necesariamente es la verdad del mañana. Por lo tanto, ahí tenemos que tener precaución, ¿cierto? Muchas veces, cuando existen nuevos antecedentes, existe una nueva verdad. Y bajo esa premisa nosotros podríamos verbalizar de que estamos en presencia de lo que es la ciencia. La ciencia. Y evidentemente que esa verdad es dinámica, va cambiando en función de nuevos hallazgos que uno va identificando o que se van descubriendo. Pero considerando que no es solo la evidencia científica, la práctica basada en la evidencia también considera las preferencias del usuario y también considera la experiencia clínica. Y cuando uno integra esas tres dimensiones, logra una verdadera práctica basada en la evidencia que me permite tomar decisiones y eventualmente entregar el mejor proceso de intervención a un determinado usuario o usuaria. Y eso es interesante de ponderar y de analizar. Y es por eso que vamos a utilizar el dolor como contexto a partir del cual vamos a analizar esta práctica basada en la evidencia. ¿Y por qué lo señalo de esa forma? Porque
cuando uno se enfrenta a un usuario que percibe dolor, entendiendo que el dolor es un constructo del cerebro, la respuesta a una amenaza, es una experiencia, las intervenciones que uno pudiese aplicar no solo se relacionan con aspectos sensoriales, sino que también con aspectos cognitivos y emocionales. Por lo tanto, las creencias que tenga un usuario respecto a cuáles son los mecanismos a partir del cual nosotros vamos a intentar revertir lo que ese usuaria percibe, involucra que la expectativa, las creencias, la disonancia cognitiva eh, y el condicionamiento van a jugar un rol muy potente. Y es ahí en donde yo no solo considero lo que dice la evidencia científica, sino que también considero las preferencias del usuario, entendiendo que muchos de nuestros usuarios tienen la expectativa de que la solución a su problema es de índole tecnológica. Y también considero la experiencia clínica, que me va a permitir tomar mejores decisiones. Y es ahí en donde vamos a partir validando las creencias. Claro, suena paradójico de que en el módulo de basado en la evidencia estemos validando las creencias, porque las creencias tienen un rol muy importante en la práctica de la evidencia. Y las creencias gobiernan todo nuestro quehacer. Y cuando me refiero a que gobiernan todo nuestro quehacer, me refiero, por ejemplo, a que cuando usted lee un artículo científico, usted está haciendo un acto de fe. Usted cree que lo que colocó el investigador en ese artículo se ajusta 100% a la realidad y no es una simulación de datos. Todos los años sacan cientos de artículos de las distintas bases de datos porque se dan cuenta que son simulaciones de datos y no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, cuando yo leo un artículo científico, ahí hay un acto de fe. Yo creo que eso realmente se ajusta a la realidad y no es una simulación. Por otro lado, del 100% de la literatura científica que existe en las distintas bases de datos, que después vamos a ver algunos elementos relacionados con ese aspecto, entendiendo qué implica una base de datos, las bases científicas, los niveles de evidencia, ¿cierto? Y eventualmente cuál es la información más confiable en comparación a otra. De todo lo que se publica, solo el 20% es extrapolable a la realidad de nuestro usuario. Y cuando me refiero que solo el 20% es extrapolable a la realidad de nuestro usuario, me refiero básicamente a que muchos de los experimentos que se realizan son hechos en contextos que son estereotipados, son contextos de laboratorio. Y por lo tanto no es posible extrapolar los hallazgos que se obtienen en esas investigaciones a la realidad a las cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente con nuestros usuarios, porque son totalmente distintos. O sea, el 80% no nos sirve, no es extrapolable, y solo un 20% es lo que nosotros podríamos extrapolar. ¿Y cómo decidimos qué es lo más adecuado extrapolar a los contextos en los cuales nuestros usuarios se desenvuelven? Eso va a depender de nuestra experiencia, ¿cierto? Y la experiencia es una narrativa infinita, por lo tanto, ahí hay mucho de especulación en torno a qué es lo mejor. Eh, a mí en lo personal me llama mucho la atención cuando veo las redes sociales y aparece un colega que pudiese ser influencer, por ejemplo, y dice, apareció un nuevo paper que dice que esta técnica es mejor que otra, por lo tanto, si usted hacía esto, no lo haga. Ahí hay un error muy profundo, ahí hay una falta de conocimiento, ahí hay ignorancia detrás de esa verbalización o de esa forma de expresar una situación. ¿Y por qué lo planteo así? Bueno, Einstein decía que todos somos muy ignorantes, la diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas, pero la ignorancia se fundamenta en que un solo artículo no es suficiente para que yo lo tome y diga esto se debe hacer de una determinada manera. La idea es ver múltiples estudios que de forma sistemática plantean algo similar y eso podría ser recopilado en el marco de una revisión sistemática en donde se evalúan múltiples artículos primarios, estudios primarios, para poder decir, sí, ¿sabes qué? Aparentemente, de forma sistemática, se plantea que esta intervención es mejor que esta otra. Clásicamente, ustedes, por ejemplo, han escuchado en el área de la neurorehabilitación estas técnicas que tienen nombre. Bobat,
Voita. No sé si alguno de ustedes las reconoce o la practica, ¿ya? Si me pudiese comentar o ha escuchado por lo menos hablar de estas técnicas. La literatura dice que esas modalidades de intervención no son mejores que el ejercicio terapéutico tradicional. Entonces, eso lo permite evaluar y analizar eventualmente la literatura científica. Y ya de forma sistemática sabemos que eso es así. Por lo tanto, ese tipo de información permite tomar decisiones. Y esas decisiones son las que nosotros vamos a ir evaluando en función de estos 5 módulos, pero tomando como referencia una excusa. ¿Y cuál va a ser la excusa a partir del cual vamos a desarrollar este concepto? Es el dolor, en distintos contextos. Aquí lo vamos a extrapolar, insisto, a distintos contextos para que podamos entender cómo se aplica esta práctica basada en la evidencia y cómo yo debiese tomar decisiones bajo la lógica de este síntoma que aqueja a gran parte de la población mundial. Entonces, la invitación en este módulo es a dejar de lado hasta cierto punto, ¿cierto? Todo lo que nosotros creemos o todos los paradigmas a partir de los cuales nosotros hemos sido formados. Y esta fábula de los 6 hombres sabios y ciegos que vivían en una aldea y que deseaban saber cómo era un elefante, representa muy fielmente la invitación a la cual yo los invito a que realicemos durante estas 5 semanas. Y en términos simples, esta fábula dice algo así como que en una oportunidad había en una aldea, ¿cierto? Estos 6 hombres ciegos y sabios, pero uno de los hombres ciegos y sabios llevó un elefante y por lo tanto querían saber cómo era el elefante. Y es así que uno de estos hombres ciegos y sabios dijo, bueno, palpémoslo para saber cómo es el elefante. El primero de los hombres palpó eventualmente una de las grandes orejas del elefante. Y en la medida que la palpaba, la tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás, dijo, el elefante es como un gran abanico. En cambio, el segundo hombre tanteó las patas del elefante y dijo, el elefante es como un árbol. El tercero, ambos están equivocados. El elefante es como una soga. De hecho, había estado examinando la cola. Y justamente el cuarto hombre que examinaba los finos colmillos habló y dijo, el elefante es como una lanza. No, gritó el quinto hombre. El elefante es como un alto muro. De hecho, habría estado palpando el costado del elefante. Mientras que el sexto hombre tenía cogida la trompa. Dijo, están todos equivocados, el elefante es como una serpiente. No como una soga, una serpiente, un muro, están todos equivocados, yo estoy en lo cierto. De hecho, estos 6 hombres se ensalzaron en una interminable discusión durante horas, sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. Y claro, nunca van a llegar a un acuerdo si no se escuchan del uno al otro, si no confían en la palabra del otro, si no aceptan que el elefante no es lo que cada uno cree que es. Y lo mismo pasa en nuestra vida, ¿cierto? El hombre se cierra un dogma, a pensamiento establecido y cree que así resuelve los problemas de comunicación con la realidad. Pero lo que hacemos es autolimitar nuestras posibilidades y probabilidades y oportunidades de poder comprender un determinado fenómeno, que bajo la lógica de la evidencia, que bajo la lógica de la práctica basada en la evidencia, estas verdades absolutas van cambiando. Y sobre todo en la actualidad, en donde la información, bajo la lógica de la democratización de la información, avanza de manera muy exponencial y por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, tomamos como referencia los libros para poder instruirnos sobre una determinada temática, pensemos que un libro, desde el momento en que sale a la luz, ya tiene 5 años de retraso en información. Por lo tanto, lamentablemente, las fuentes de información a partir de las cuales nosotros debiésemos acudir para adentrarnos en una determinada temática, ya es la literatura científica, es el artículo científico. Pero ¿cómo nosotros logramos identificar qué es lo mejor? Ya, eso lo vamos a ir a analizar. Miren este video.
en línea con lo que plantea la evidencia dentro de las verdades que son irrefutables y que se han mantenido durante el tiempo. ¿Cómo podrían describir lo que está ocurriendo ahí? ¿Quién podría activar su micrófono y solo describirlo? No pido que me hable de lo que realmente está ocurriendo, sino que describa lo que usted cree. Hablemos a las creencias. ¿Qué ve en ese video? Vamos, juéguesela. ¿Quién se la juega? Si se equivoca, no importa. Describa lo que ve. Profe, yo por lo que Vamos, veo Kiares. es como que la célula está interactuando por distintas partes en verdad. ¿Ya? Y en ese contexto, pareciera que esa célula se está comiendo algo, ¿cierto? Como el glóbulo blanco comiéndose las bacterias. Perfecto, ya. La ciencia dice que los glóbulos blancos no tienen el sentido de la visión, o eso es lo que plantea la ciencia por hoy. O eventualmente lo que se conoce como el órgano de la visión no está desarrollado en esa célula de la serie blanca, que efectivamente es un neutrófilo. Entonces, ¿cómo sigue la bacteria? ¿Cómo la sigue? ¿Cómo es posible que logre seguir el trayecto que realiza la bacteria para eventualmente poder fagocitarla? ¿A quién se le ocurre algo? Palabras sueltas, no importa, en el chat, o activa su micrófono. Pero necesito escucharlo y escucharla porque eso me permite modular mi discurso. ¿Cómo la seguirá? Porque va dejando, se me olvida la palabra técnica, pero en sí es como que libera alguna sustancia. Perfecto, quimiotaxis. Claro, va dejando un rastro químico, ¿cierto? Deja un rastro químico. Sí, Va porque así dejando una sustancia. detecta las afecciones también. Exacto, ya. Entonces, esto es muy interesante porque si nosotros nos vamos a analizar el movimiento humano, hay poca certeza en la vida respecto a lo que salud se refiere. Y dentro de esas pocas certezas, que también puede ser cuestionada, pero que es lo que más se conoce hasta el día de hoy, es que el movimiento es la clave de todo, ¿ya? Es que el movimiento es el input para que cada una de las células que forman parte de nuestros tejidos sinteticen los productos de su matriz y así la interacción físico-química permita soportar, transferir y disipar las cargas o eventualmente permita que ese tejido cumpla su rol biológico. Después voy a explicar en detalle a qué me refiero con eso. Acá yo me muevo, o en este caso el neutrófilo se mueve en función de un rastro químico. Asumamos que usted está sentado, sentada en un escritorio y de pronto alguien que de su familia o quien está con usted desde la empatía le lleva un tazón con café y le dice, mijita, amor, hija, mamá, le traje un tazoncito con café para hacer más amena esta instancia de interacción en el módulo de diplomado que usted está cursando, mamita querida. Supongamos. Y perfecto, y se lo deja sobre el escritorio. ¿Yo cómo me muevo o cómo explicaría el movimiento que me permite llegar a esa taza? Yo puedo decir que la visión permite planificar un movimiento, pero el sistema somatosensorial permite actualizar los comandos motores que previamente fueron generados por la información visual.
Y el objetivo es que yo genere una conducta motora que ojalá sea proporcional a la magnitud de la perturbación, para que así me pueda desempeñar de manera satisfactoria en las condiciones variables del medio ambiente en el cual me encuentro. Me explico de manera más sencilla. Con la visión yo planifico una conducta de movimiento, ¿cierto? ¿Dónde está la taza? Perfecto, ahí está. Y aquí viene la gran disyuntiva. ¿Yo tengo certeza de la distancia que existe desde mi mano hasta la taza? No hay certeza, son solo creencias. El eufemismo de la creencia es probabilidad. La probabilidad de que está 20 a 30, 40 centímetros. La probabilidad de que está 25, 24,5, 26. Es la probabilidad de dónde se encuentra. Hay una creencia. Pero insisto, el eufemismo de la creencia es la probabilidad. Por lo tanto, yo con la visión planifico. Y esa planificación evidentemente que depende de la experiencia. Depende de la información sensorial real y de lo predictivo. Yo asumo que en el planeta Tierra esa taza no se va a mover, ¿cierto? A no ser que esté quizá en el planeta Bellito, en donde existan gravedades desde distintos puntos de vista y por lo tanto esa taza se mueve. Yo asumo que en el planeta Tierra esa taza no se va a mover, a no ser que se caiga por un defecto de la superficie en la cual dejaron esa taza. Pero yo asumo que en el planeta Tierra esa taza está ahí. Por lo tanto, si no se mueve, perfecto. Esa es mi predicción. Y lo real es que la taza tiene cierta característica, que tiene eventualmente una zona en donde yo la puedo tomar para evitar quemarme, y que si tiene líquido, ¿cierto? Tengo que tener ciertas precauciones. Yo ahí planifiqué con la visión. Pero ¿cuándo realmente voy a saber cuáles son las características reales de esa taza? Cuando tomo contacto con la taza. Es ahí que el sistema somatosensorial actualiza los comandos motores que previamente fueron generados por la información visual. Y esa actualización me refiero a que si yo pondero que el sistema somatosensorial está conformado por 4 modalidades, está conformado por la modalidad asociada a la nocicepción, ya no hablamos de dolor, por el tacto, por la temperatura, ¿cierto? Y eventualmente por la propiocepción, cada una de esas submodalidades tiene receptores o sensores. Por lo tanto, cuando yo tomo contacto, los receptores de tacto me envían información. Los receptores de temperatura me envían información. Los receptores asociados a la propiocepción, como el uso neuromuscular, que está en el músculo, como los TG, que está en el tendón, como los receptores articulares, que están en la cápsula articular, me envían información de qué ocurre con los distintos segmentos. Y es ahí en donde cuando yo levanto la taza, esa información sensorial retroalimenta a mi sistema nervioso y me permite realizar un ajuste. Me permite generar una conducta que sea proporcional a la magnitud de la perturbación. Quizá con la visión yo planifiqué que la fuerza era 100 newtons, pero cuando yo tomo contacto con la perturbación me doy cuenta que tengo que ajustar. Y es ahí que el sistema somatosensorial, gracias a sus distintas modalidades sensoriales, permite actualizar el comando motor que previamente fue generado por la información visual. Y eso me va a producir que yo me desempeñe de manera adecuada en las condiciones variables que me impone el medio ambiente en función de una determinada tarea. Y de la certeza que existe es que el movimiento va a ser el input para que cada una de las células que conforman la matriz de nuestros tejidos sintetice los productos de la matriz y así ese tejido pueda cumplir su función. ¿Se han dado cuenta que cuando un usuario está postrado no solo evoluciona con problemas motores? ¿Con qué también evoluciona? Con problemas cognitivos. Pareciera que si no se mueve, empieza una especie de apoptosis, una muerte celular programada. Y es, por lo tanto, el movimiento una de las grandes estrategias que nosotros tenemos para intervenir en un usuario independiente de su condición. Se sabe que cuando un usuario presenta un accidente cerebrovascular, por ejemplo, los primeros 6 meses post-ACV son claves. Si no se genera una intervención precoz, desde el mes 6 en adelante, posterior al ACV, la ganancia en términos de recuperación funcional no es tan significativa. Pero si yo logro intervenir en el intervalo de tiempo asociado a los primeros 6 meses post-ACV, voy a lograr los mejores resultados en términos de costo-beneficio y en términos de optimización del capital humano
que está involucrado en ese proceso de rehabilitación. Luego, la curva de mejora es mucho más horizontal. Por lo tanto, pareciera que algo pasa ahí con la estimulación, o sea, y eso no es trivial porque cuando una estructura está inmovilizada, hay pérdida incluso de la densidad ósea, hay alteraciones en el control neuromuscular de ese segmento corporal que eventualmente yo requiero movilizar. Hay alteraciones a distintos niveles que van a generar que la calidad de ese tejido esté empeorado. Pero por otro lado, si analizamos la dimensión cognitiva y la dimensión emocional, sabemos, por ejemplo, en el contexto del dolor, que cuando yo educo a la población, eso permite que disminuya el miedo, la ansiedad, el catastrofismo, el estrés. Y si nosotros ponderamos a su vez que el estrés tiene un correlato químico asociado a que yo libero adrenalina, y si el estrés se mantiene en el tiempo, libero cortisol, y si el estrés se mantiene en el tiempo, el cortisol revierte su función, en vez de ser antiinflamatorio, empieza a ser preinflamatorio, se generan alteraciones en la capacidad de aprender, o sea, el estrés crónico me limita el aprendizaje y por lo tanto la educación también contribuye a que ese usuario mejore su performance en función de la condición de salud que está experimentando. Y es ahí en donde existen otros factores que nos van a ayudar a entender finalmente, bajo la lógica de la práctica basada en la evidencia, entendiendo estas tres dimensiones que son la experiencia externa, el artículo científico, la experiencia interna, mi experiencia clínica, las preferencias del usuario, cómo yo modulo cada una de esas estrategias o cómo yo modulo y pondero cada una de esas dimensiones para lograr crear y prescribir la mejor estrategia que me permita que ese usuario se rehabilite. Si nosotros nos vamos a la epidemiología a nivel mundial, y coloco esta imagen porque metodológicamente es el estudio más grande y de mejor calidad metodológica que se ha hecho hasta ahora, nos habla de cuáles son las causas más comunes de discapacidad para el año 2013. Todos entendemos que discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física, ¿cierto? Pero no solo física, también puede ser mental, que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y nosotros podemos visualizar que las causas más comunes de discapacidad para ese año y que no han cambiado en la actualidad son el dolor lumbar y la depresión. Y es interesante porque el dolor lumbar y la depresión, o el dolor en general y la depresión, existen cambios neurofisiológicos que son comunes. Si nos vamos a los países desarrollados, se sabe que el 20% de la población experimenta algún estado de dolor crónico. Este dolor sin valor biológico, que persiste más allá del tiempo normal de reparación tisular. Desde el punto de vista cronológico se dice que el dolor no debiese durar más de 3 meses. Es cuestionable esos 3 meses, después lo vamos a comentar, pero eventualmente ese es el intervalo de tiempo que se considera que es normal, ¿ya? Y cuando hablamos de dolor lumbar y depresión, es interesante de que desde el punto de vista neurofisiológico se comparten mecanismos de evolución que tienden a potenciar la condición de salud. Por ejemplo, en ambos estados entran en disfunción las células de la glía. Y entendemos que las células de la glía no solo contribuyen a mantener la homeostasis y a mantener el microambiente celular equilibrado, sino que también tienen un rol en el aprendizaje. Y sabemos que las células de la glía están en mayor proporción que las neuronas. O sea, por cada neurona existen cerca de 10 a 50 células de la glía. Y cuando estas células entran en disfunción, quiere decir que tanto en el dolor crónico como en la depresión, en vez de recaptar el exceso de sustancias que se acumulan en la hendidura sináptica, lo tienden a liberar. Por lo tanto, es muy probable que tanto el dolor crónico como la depresión se tiendan a perpetuar en el tiempo si es que yo no establezco una conducta que me permita evitar que eso así ocurra. Bajo esa lógica, y entendiendo, ¿cierto?, todos estos fenómenos que hemos comentado hasta ahora,
entendiendo que el movimiento, ya sea en una condición de salud neurológica, una condición de salud mental asociada a un cuadro depresivo, en el contexto de un usuario con dolor crónico, el movimiento va a ser la clave. Es importante entender cómo nos movemos y ustedes ya saben más o menos cómo uno se mueve. Y esta imagen solo la voy a colocar para ser reiterativo con ese contexto. Las últimas teorías de control motor, porque antes hablaba de la teoría jerárquica, la teoría refleja, la teoría de sistemas, la teoría ecológica, la teoría ambiental, y se señalaba de que esas eran las teorías a partir de las cuales se intentaba explicar el movimiento, cómo uno se mueve. La última es la de Daniel Wolper. Y Daniel Wolper habla de la teoría computacional o el enfoque cognitivo. Es muy importante el enfoque cognitivo. Y nos dice que nosotros nos movemos en base a la información sensorial real y la información sensorial predictiva. Y a partir de esos dos tipos de información yo genero una creencia. Y a partir de la creencia me muevo. Se reivindican las creencias. Por ejemplo, ahí en la imagen, ustedes ven un área de color magenta para los más extravagantes o de color morado para los más simples, ¿cierto? Y esa área representa la información sensorial real, o sea, dónde va a caer la pelota considerando los datos reales. ¿Y cuáles serían los datos reales? La trayectoria de la pelota, por ejemplo. Las características del ambiente en el cual yo me encuentro desarrollando esta actividad deportiva. La posición del contrincante. La expresión física del contrincante. Pero también yo calculo a nivel mental dónde va a caer la pelota en base a la información sensorial predictiva. Lo predictivo que puede ser que la pelota va a caer en el área color verde debido a que la persona con la que estoy jugando es un tenista avesado y muy bueno, por lo tanto me va a intentar tirar la pelota lo más cercano a la línea lateral para que me cueste llegar. Y yo a nivel mental, a nivel cortical, combino lo real con lo predictivo y en base a eso genero una creencia. Y cuando yo combino lo real con lo predictivo, la información sensorial real con la información sensorial predictiva, y la junto, la integro, ¿cierto? Y genero una creencia que está representada por el área color amarillo, yo en base a eso me muevo. O sea, no solo me muevo, sobre todo cuando estoy realizando una tarea que involucra cambios de velocidad, no solo me muevo en función de lo real, sino que también me muevo en función de lo que yo voy a predecir que va a pasar. Y eso es muy interesante, porque en el marco de nuestro usuario, muchas veces está alterada la capacidad que tienen de ponderar la información sensorial real, pero también está alterada la capacidad de ponderar la información sensorial predictiva. Por lo tanto, las creencias que se generan son erróneas, y esos errores tienen costo. Va a depender eventualmente del contexto en el cual me encuentre para poder analizar los costos. Pero básicamente esa es la forma en la cual yo me muevo. Si ustedes visualizan estas imágenes e intentamos describirla, por ejemplo, en ese video donde hay una joven que salta, podríamos señalar que a partir de qué modalidad sensorial está planificando una estrategia de movimiento. ¿Será a partir de la visión? No, porque tiene los ojos tapados. Por lo tanto, ¿a partir de qué modalidad está planificando una estrategia de movimiento? ¿Cómo sabe si saltar más rápido o más lento? ¿Por el sonido? Exacto. La audición, ¿cierto? Exacto. Pero la están engañando. Porque el joven está haciendo que la cuerda genere un sonido de una mayor frecuencia. Y ella asume que está logrando el objetivo, que es saltar. Y lo peor es que la visión me permite planificar una estrategia motora. La visión me entrega las referencias de verticalidad y horizontalidad. Más encima se desplaza hacia posterior. La están engañando. O sea, y aquí un ejemplo burdo, pero en definitiva, todas nuestras modalidades sensoriales están integradas con nuestra experiencia y por lo tanto lo que yo percibo no solo va a depender de lo real que capta ese receptor, sino que también de nuestra experiencia. Y en función de eso adopto una conducta. Pero el solo hecho de decir percepción
ya condiciono que esa experiencia no va a ser igual para cada persona. Miren ahí abajo esa ardilla. La información sensorial real es que existe una determinada distancia entre la muralla y el tejado de esa casa. Lo predictivo es que previamente el video más largo había un gato que estaba ahí y el gato saltó al tejado. Lo predictivo quizás puede ser que esa ardilla también lo puede lograr, que si bien su dimensión es menor, pero que podría lograr esa tarea. Y a nivel mental, lo que hace es integrar, ¿cierto? Lo real, la información sensorial real con lo predictivo y genera una creencia. Y la creencia en este caso fue yo puedo. Lamentablemente salta, no lo logra, la ardilla cae y muere. En este caso, la creencia errónea tuvo consecuencias fatales. Y eso generó que la ardilla muriera, ¿cierto? Pero se la jugó, ponderó mal las variables del ambiente para generar un determinado movimiento. No siempre estamos en condiciones como esta, desde lo que es la vida y la muerte, para movernos, ¿cierto? Pero aquí fue una mala pasada. Entonces, miren este video. Me gustaría que escucharan el sonido de este video. Miren, voy a, voy a intentarlo, que escuchen el sonido. Altavoces. Me dicen por el chat si lo logran escuchar. Yo no escucho. A ver ahora. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Yo no escucho bien, la verdad. Como que se escucha entrecortado. Parece que no se escuchaba, ¿cierto? No, se escuchaba como entrecortado. Ah, perfecto, ya. Pero lo que quiero transmitir acá es que, ¿qué podría describir lo que está pasando ahí? Una pequeña descripción, sin saber quizá el contexto. ¿Qué está ocurriendo? Intente describir lo que está pasando ahí. Vamos, ¿quién se la juega? Bueno, hay niños jugando. Ya. Uno quiere patear la pelota, pero al parecer no le da la pelota, pero lo que no logro diferenciar es si la pelota era liviana o pesada. Por lo visto le pega la pelota. Sí, eso es lo que no alcanzo a ver bien. Pero cuando le pega la pelota, como que sale disparado hacia adelante, ¿cierto? Como que la pelota aparentemente tenía un peso mayor Claro, al que el niño sí, predijo, ¿cierto? sí. En ese contexto, el niño se cae. Pensemos que alrededor hay otros niños que lo están mirando y que le están diciendo, patéala, patéala. Y el niño va, toma vuelo y la patea. La información sensorial real es que es una pelota que está sobre una superficie y lo predictivo es que él le ha pegado muchas veces quizá una pelota similar y si toma vuelo, al contactar el dorso de su pie con la pelota, esta va a salir disparada. Y por lo tanto genera una creencia y en función de eso se muere. Pero ¿cuándo realmente sabe cuáles son las características reales de la pelota? ¿En qué momento? Al contacto. Exacto. Al contacto del dorso del pie. Y es ahí que cuando yo les decía la visión permite planificar una estrategia motora. Y el sistema somatosensorial actualiza los comandos motores que previamente fueron generados por la información visual.
y cuando entra en juego el sistema somatosensorial para actualizar los comandos motores que previamente fueron generados por la información visual, cuando tomo contacto con la perturbación, que en este caso es la pelota. Pero en función de las leyes de Newton, que todo cuerpo, una de las leyes de Newton, se mantiene en reposo o en movimiento a no ser que una fuerza lo saque de ese estado. Lamentablemente, este movimiento ocurre a una alta velocidad, por lo tanto, no somos capaces los seres humanos de que, por ejemplo, cuando el niño toca la pelota, voy a intentar detener ahí, el niño ahí, y ya mis sistemas sensoriales me están avisando de que algo ocurrió, que la pelota no se va a mover. Pero los seres humanos vivimos en el pasado. ¿Y qué significa que vivimos en el pasado? ¿O por qué vivimos en el pasado? No es una pregunta filosófica. Porque todas nuestras modalidades sensoriales tienen un delay, tienen un retraso. La visión es la más lenta. Tiene un delay de 200 milisegundos. El vestibular de 120 milisegundos. Y el somatosensorial es el más veloz, 80 milisegundos. Pero aunque es el más veloz, yo no alcanzo a generar una conducta motora que me permita evitar eventualmente las consecuencias sensoriales de ese estímulo. Y por lo tanto, lo que le ocurre al niño es que se cae. Ahora yo les pregunto a ustedes. El niño se cayó y se golpeó fuerte, por lo visto. ¿Por qué se paró rápidamente el niño? ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Consideremos que el niño no está solo. ¿Tamara? Por el ambiente, por donde lo está haciendo. Socialmente debe ser una broma. Entonces me imagino que él quiso responder socialmente, puede ser por eso. Entonces el dolor es contexto dependiente, No necesariamente. pero pareciera que sí. Ujú. Como que van de la Pareciera, mano. exacto, pareciera que el dolor como concepto no solo depende de la cantidad de daño, también depende del componente cognitivo y el componente emocional. Y de hecho aquí viene la primera premisa. No existe correlación entre la cantidad de daño y la cantidad de dolor. Usted puede Profe, tener poco daño, pero la cantidad de dolor puede ser alta. O puede tener alto daño, pero la cantidad de dolor es baja. Cuando usted se corta con una hoja de papel entre medio de la uña, el daño sensorial es bajo, pero la percepción de dolor puede ser alta. Pero ¿qué pasaría si usted está en el mar y viene un tiburón y le corta un brazo? El daño sensorial es alto. Podríamos decir que ante eso yo no podría moverme, considerando la magnitud del dolor. Pero todos los reportes dicen de que la verdad que ahí no prima el dolor, prima el contexto, la supervivencia, que me puedo morir. Y bajo esa lógica es que podríamos señalar que en muchos casos el dolor es contexto dependiente, que depende del contexto en función de cómo yo modulo la dimensión cognitiva y emocional, independiente del daño sensorial, es cómo yo voy a percibir lo que me está ocurriendo. Pero no existe correlación entre cantidad de daño y cantidad de dolor. Por lo tanto, cuando uno le explica a un usuario de que porque tiene mucho daño le duele mucho, eso es un error. Porque hay otros factores que van a influenciar esa percepción. Alguien había comentado, tía, ¿te parece que? Tía, sí, profe, lo que yo igual quería acotar, como nosotros igual somos terapeutas ocupacionales, en el sentido de que vemos lo del perfil sensorial en relación al umbral neurológico, cuando es más alto y hay un perfil hiporreactivo, también hay como dificultades como identificar mayormente el dolor, como que son como un poco más resistentes. perfecto. Ya, eso es muy interesante. ¿Qué es en línea, por favor, estimada? Pero podríamos adjudicar que en función de ese perfil sensorial, de esa hiporreactividad y ese umbral más alto, ¿cierto? Quizá a ese estímulo, que podríamos verbalizar que el dolor solo depende de aspectos sensoriales, o hay también una dimensión cognitiva y emocional que modula lo sensorial. Que cuando yo voy por la calle y si una persona se cae en la calle y se para rápidamente, ¿por qué se para? ¿Por qué una persona que va en la calle y se cae, se resbala, se tropieza, se para al tiro? ¿Por qué lo hace? Claro, porque igual Emoción, pero depende del contexto, como dice la colega. Claro, pareciera que la amenaza condiciona el síntoma.
Porque evidentemente que hay un daño sensorial real, pero el contexto moduló el síntoma. Y cuando hablo del contexto me refiero a la dimensión cognitiva y también a la dimensión emocional. Dará lo mismo. Voy a poner un escenario que, bueno, puedo dar múltiples ejemplos, pero a ver, si usted va con su madre, su padre o alguien muy importante para usted, subiendo una escalera, y en un contexto, la persona que lo acompaña o que la acompaña se resbala, se tropieza y se pega en el tercio medio de la tibia, con el canto del peldaño de la escalera. Esa percepción de dolor va a ser muy distinta si es que quien lo está o la está acompañando está vinculada a un contexto en donde usted, por ejemplo, va a recibir un premio porque obtuvo el mejor desempeño histórico del diplomado y por lo tanto la universidad le va a hacer un gran regalo y le va a hacer un reconocimiento delante de muchas personas en comparación a que si usted va subiendo la escalera con esa misma persona, esa persona también se resbala, se tropieza y se pega en el tercio medio de la tibia, pero usted en un contexto 2 va al funeral de un ser querido. En ambos escenarios puede ser la misma cantidad de daño, pero la percepción de dolor va a ser distinta, porque la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, el catastrofismo, la amenaza, modulan un estímulo sensorial. Y eso es muy interesante, porque en el marco de un niño va a depender del contexto en el cual se encuentra y a su vez va a depender del escenario en el cual se está generando una evaluación asociada al dolor en este caso, para poder identificar cómo se percibe ese estímulo. Y eso es muy potente, porque cuando hablamos de síntomas, el síntoma por defecto es subjetivo y la subjetividad es propia de cada sujeto. Y esa subjetividad depende de su estado cognitivo, de su estado emocional. ¿Puede haber un daño sensorial real? Sí, pero va a depender del contexto y del estado emocional en el cual se encuentra esta persona para poder verbalizar cómo percibe un estímulo también. Muchas veces cuando uno se enfrenta a un usuario y que percibe dolor, existe una especie de hipervigilancia. Es como ustedes vieron la película El Señor de los Anillos, cuando Frodo se coloca el anillo, existe, o el ojo de Sauron se mueve hacia donde está el anillo supuestamente, y esa hipervigilancia que se asocia a más atención sobre un segmento corporal que yo percibo como oloroso, genera que yo utilice recursos cognitivos. Y en la medida que yo utilice recursos cognitivos en función de más atención asociada a esa hipervigilancia de un segmento que percibo como oloroso, uno empieza, ¿por qué me duele? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Me voy a mejorar? Quizás no voy a mover nunca más este segmento. ¿Pero por qué otra vez? Todo eso genera que mi percepción de dolor sea mayor. A ver, Maverick dice, otro ejemplo puede ser que en una pelea una persona de los dos tuvo una punzada y no se da cuenta hasta que terminó la pelea. Otra persona se siente libre y se da cuenta que tiene un en ese momento. Exactamente, totalmente de acuerdo. Hay muchos testimonios de personas que están en una rencilla y que alguien le entierra un cuchillo en la espalda y no se dan cuenta hasta que otra persona les dice que tiene el cuchillo en la espalda. O, por ejemplo, si usted tiene dolor en una pieza dental, vamos a asumir dos contextos. Un contexto en donde usted tiene dinero para acudir a la urgencia de un centro privado, en donde por el hecho de estar pagando lo van a atender al tiro. Y otro contexto en donde usted no tiene el dinero para ir a la urgencia y tiene que esperar, por ejemplo, si es día viernes, hasta el día lunes para que lo atienda. Cuando usted tiene dolor en una pieza dental y toma una conducta que sería acudir al centro de salud para que le solucionen su problema,
incluso en el trayecto a ese centro de salud en donde usted sabe que le van a solucionar su problema, la percepción de dolor en esa pieza dental puede disminuir o incluso llegar a cero, porque usted ya le entregó una recompensa a su sistema nervioso para que a partir del plano cognitivo y emocional se estimule una región del tronco cerebral que se denomina sustancia gris periacueductal, para que se liberen opioides endógenos, y se sabe que cualquier opioide es 50 veces más potente que cualquier medicamento, y se bloquea la transmisión de un estímulo pronociceptivo. La nocicepción es el componente sensorial del dolor. Pero si usted eventualmente no tiene los recursos y sabe que va a tener que esperar hasta el lunes, y más encima le empezó el dolor en la noche y no tiene ningún antiinflamatorio, que usted asume que que puede contribuir a disminuir el dolor, aunque no lo haga, pero desde el punto de vista cognitivo emocional usted sabe que eso podría ser, y por lo tanto usted sabe que va a tener que esperar hasta el lunes, es muy probable que se amplifique la percepción de dolor. Por lo tanto, es interesante cómo eso, si lo llevamos a la práctica basada en la evidencia, tenemos que entender que no todo es sensorial. O sea, que la dimensión sensorial del dolor existe. Pero, ¿qué rol juega en un síntoma mi estado cognitivo, el miedo, el catastrofismo? Catastrofismo, entiéndase como el peor resultado posible en función de lo que me está ocurriendo. Y el miedo, entendiendo como una amenaza. ¿Qué rol juega mi estado emocional también? Tristeza, alegría, en función de ese daño sensorial que estoy experimentando. Evidentemente que esas otras dimensiones contribuyen a modular mi síntoma, ya sea amplificarlo o simplificarlo. Y si entendemos que no existe correlación entre la cantidad de daño y cantidad de dolor, la experiencia de mi usuario, las preferencias del usuario en función de su contexto cultural, de que quizá un usuario asume de que lo que le va a solucionar su problema es una hierba, y se toma una agüita de una hierba especial y eso le hace muy bien. O asume de que en función de la expectativa y el condicionamiento, de que alguien cercano a él le dijo, oye, anda con esta terapeuta ocupacional o anda con este kinesiólogo porque es muy bueno y te va a solucionar tu problema. Ahí hay un condicionamiento. Y ese condicionamiento va a generar de que usted como profesional tenga mayor probabilidad de solucionar el problema o contribuir a disminuir el dolor de esa persona. O eventualmente, en ese mismo condicionamiento, de que si la persona asume que la solución a su problema es de índole tecnológica, en la medida que usted ocupa un dispositivo tecnológico, aunque no haga nada para contribuir a disminuir ese síntoma, el solo hecho que tenga ese condicionamiento y esa expectativa, eso va a generar que disminuya la percepción de dolor. Miren, les tengo una pregunta que está sesgada a el sexo. A ver, Camila, Loreto, Tamara, Tiare, ustedes cuando están en el contexto de su ciclo menstrual y perciben dolor en la zona abdominal baja, ¿han utilizado un guaterito o algo caliente para colocarse en esa zona de manera superficial? Alguien que pudiese, que verbalice. Tiare, ¿qué es ahí, Tiare, por favor? Loreto Aquí también. estoy. Loreto, a ver, Loreto, active su micrófono, por favor, Loreto. Ya, profe. Ya, Loreto, ¿qué edad tiene usted, Loreto? Disculpe la pregunta. 31. 31 años, perfecto, Loreto. ¿Qué signo es usted, Loreto? ¿Signo? ¿Sí? ¿Zodiacal? ¿Eso? ¿Sí? Aries. Se da cuenta que la saqué del contexto, porque ¿qué tiene que ver el signo en todo esto? Pero es interesante desde el plano cognitivo. Ya, listo, reseteé los recursos de atención. Ahora, Loreto, ¿por qué usa ese guaterito? ¿Qué usa puntualmente cuando está en el contexto que yo le acabo de plantear? Literalmente tengo esos guateritos de semilla. Y sí, lo caliento para aliviar un poco más las dolencias en la zona. Ya, Loreto, ahora nos vamos a poner riguroso. ¿Qué será lo que duele en el contexto del ciclo menstrual? ¿Cuál será la fuente o el origen del dolor? ¿Qué más el útero? El útero, perfecto. Y ahora pongámonos más rigurosos. Loreto, con la mano en el corazón y tratando de ser lo más honesta posible desde sus creencias, ¿usted cree realmente que el calor de ese saquito de semilla llega a la fuente del dolor?
No, No llega. no llega. Entonces, ¿por qué se usa? Se usa porque ese guaterito, ese saquito de semilla, esa compresa húmedo caliente, generan un efecto en la dimensión cognitiva y emocional, porque mejoran el confort del usuario, le da bienestar, pero no porque genere un efecto sensorial, sino que es a partir de la cognición y de la emoción. Y a partir de eso se estimula la sustancia acueductal que contribuye a liberar opioide endógeno, porque el opioide es 50 veces más potente que cualquier medicamento, y se bloquea la transmisión de un estímulo protoinceptivo a nivel de la dorsal de la médula espinal. Ese es un ejemplo claro de un contexto en el cual lo que yo estoy utilizando de manera superficial no tiene por dónde llegar a la fuente o generar un efecto en la fuente de la nocicepción. Pero culturalmente se utiliza porque me lo dijo mi mamá, porque mis amigas hacen lo mismo, porque culturalmente todos hacen lo mismo, pero lamentablemente voy a quizás eliminar la creencia, o más que eliminar la creencia, voy a reforzar que lo que usted sabe, que ahí se habla de la disonancia cognitiva, que es la supresión de información que genera contradicción. Quizá usted sabe que ese guaterito no le va a generar un efecto real sobre el útero. Usted lo sabe, pero, pero a su vez le genera alivio. Entonces igual lo uso. Pero a partir de qué mecanismo eso me genera un efecto real, es a partir de la dimensión cognitiva y emocional. Me genera confort, me genera bienestar. Y por eso lo utilizo. Pero no por un efecto sensorial real, sino por la otra dimensión. Las creencias, la emoción, el bienestar, el confort, que son muy importantes en el contexto del dolor. Entonces, cuando yo me enfrento a un usuario y me dice, oye, si yo utilizo esta agüita de hierba es la que me está solucionando todos los males, no lo que me haces tú. Bueno, va a depender de la forma en que lo plantee ese usuario, pero si el usuario le dice que hace algo que él adjudica, que esa es la razón por la cual se está recuperando, bueno, utilicemos eso. Si al final, mientras no genere iatrogenia, que lo siga usando, porque usted sabe internamente que lo que realmente le va a solucionar el problema es otra cosa, que puede ser alguna terapia asociada a movimiento. No realmente esa hierba que no tiene ningún efecto sensorial, pero las creencias son muy importantes. La esperanza, como dice un buen amigo, yo tengo generalmente solo amigos de alta edad, sobre 50 años, sobre 60 años, y un amigo dice, la esperanza es el sueño de los despiertos. Y bajo esa perspectiva, la esperanza, la fe, mueven montañas. ¿Cómo explicamos que las personas que son, tienen un alto arraigo eh, asociado a una creencia en un ser superior o en múltiples seres superiores? Y eventualmente hacen una procesión y cuando llegan a la entrada del espacio físico en donde se realiza la oración hacia ese ser superior, las personas se desplazan caminando 1 o 2 kilómetros hasta llegar a la entrada de esa capilla, de esa iglesia. Y tienen sus rodillas todas ensangrentadas y hay una pérdida de continuidad de los tejidos. Podríamos señalar de que qué valor tiene ese daño cuando yo he tenido la oportunidad de compartir en esos contextos, independiente de las razones. eh, yo le he preguntado a esa persona, oiga, ¿y a usted no le duele? Y la persona me dice, mira, sí, siento molestia, pero la razón por la cual lo hago es por una razón superior. ¿Igual sería esa razón? Les pregunto. Algunas me han dicho que es porque están agradeciendo en función de una manda que le pidieron a un ser superior para que les cumpliera y les sanara a un familiar. Otras personas dicen que lo hacen porque le están pidiendo de que ese ser superior les solucione un problema que están viviendo. Por lo tanto, así como decía Aristóteles, el dolor y el placer son pasiones del alma. Pareciera que como yo pondero ese dolor en función de lo que me está ocurriendo, es la connotación que le voy a dar. Y por eso que cuando uno habla con un usuario y uno le dice cuál es la mano mala, yo ya coloqué una neuroetiqueta en ese usuario que está lábil, que esa mano es mala.
En cambio, si yo digo, ¿cuál es la mano que vamos a mejorar? Le cambio el valor al dolor, le doy esperanza, le digo, esa se va a mejorar, vamos que podemos, hay que seguir las instrucciones y lo vamos a lograr. Entonces, el valor que tiene lo cognitivo y lo emocional, y que en todo esto está implícito la expectativa, el condicionamiento, la disonancia cognitiva, mis creencias, van a jugar un rol muy importante en cómo yo percibo ese estímulo. Por lo tanto, si mi usuario tiene la creencia de que una determinada intervención le genera mejores efectos, hay que evaluar, ¿cierto?, si es que eso genera o no iatrogenia, y si no genera iatrogenia, bueno, implementémoslo porque va a estar contribuyendo a que se alivie el síntoma, mientras él eventualmente va a realizar lo que realmente le va a solucionar su problema, que es un mejor desempeño funcional, el movimiento orientado a la tarea, ¿cierto? O el ejercicio terapéutico previamente. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Preguntas. Más que pregunta, profe, tiene toda la lógica del mundo. Miren, interesante que todo lo que nosotros vamos a hablar durante estas próximas 5 semanas está construido en base a 30.000 artículos científicos que yo he leído. Me encanta leer. Todos los días leo 1 o 2 artículos. Por lo tanto, más la experiencia clínica, tuve la oportunidad de que a los 18 años yo ya era kinesiólogo. ¿Ya? No les voy a explicar el detalle porque quizás sería muy, muy largo, pero he tenido mucha experiencia desde muy pequeño en relación a la rehabilitación y en distintos contextos, contextos comunitarios, en un FEFAM, contextos rurales, contextos hospitalarios, contextos eventualmente privados, y eso me permite sumarle a la experiencia externa, sumarle la experiencia clínica, sumarle al paper la experiencia clínica. Y en ese contexto, como he lidiado con tantos tipos de usuarios, le sumo las preferencias del usuario. Y dependiendo del contexto social, del contexto cultural, las preferencias van variando. Muchas veces lo que dice el médico, el dental blanco, condiciona mucho lo que uno hace. Hay una expectativa. Y ese condicionamiento juega a favor o en contra de nuestro interés. Muchas veces cuando usted es muy joven, no le creen que usted le va a lograr solucionar el problema. Por lo tanto, ese condicionamiento también juega en contra. O si usted tiene una consulta grande con varios box y eventualmente tiene una secretaria ahí que toma la hora, la cultura chilena y sudamericana dice, oh, ha ido bien, ha de ser muy bueno o muy buena. En cambio, si usted está recién empezando, tiene un box chiquitito que lo está arrendando y usted toma la hora, hace todo, mira, parece que no le ha ido muy bien, no debe ser muy bueno. Entonces, cómo culturalmente estamos invadidos por símbolos y signos que nos llevan a adoptar creencias que muchas veces pueden ser erróneas y que eso condicionan un síntoma como el dolor, es muy potente. Es muy potente. Y eso lo vamos a ir ponderando con aspectos sensoriales que van a contribuir a que podamos entender de mejor manera un determinado fenómeno. Consulta. En general, ¿cuánto tiempo ustedes logran estar conectados y por lo tanto poniendo atención en el marco de una instancia sincrónica y en virtud de la hora, ¿cierto? Porque yo podría seguir, a mí este tema me apasiona, pero también quiero respetar el espacio de ustedes, ¿cierto? En relación a lo que hacen en el día a día. 1 hora está bien porque ya llevamos más de 1 hora. ¿Tamara? Sí, yo voy a ser súper sincera. Eso, Y, vamos.
Bueno, laboralmente es el día que salgo más tarde, entonces como que mi concentración disminuye bastante en este horario, entonces para mí en lo personal 1 hora estaría súper, súper bien, porque la clase está Perfecto. súper interesante, está súper dinámica, estoy súper concentrada de hecho, pero igual estoy preparando mis cosas para mañana, entonces como que ya estoy perdiendo el foco un poco de... Se entiende, Tamara, y eso es lo que yo intuía, y por lo tanto vamos a dejar la clase hasta acá, ¿cierto? Eh, Nos vamos a reunir el próximo martes a las 20 horas y las clases van a durar generalmente máximo 1 hora 20, como hasta ahora, ¿ya? Vamos a comenzar puntualmente a las 20 horas. Ya solo hoy esperé unos 7, 8 minutos para quienes eventualmente no se hayan conectado. Y la próxima semana, este viernes, les voy a subir 2 cápsulas. Cápsulas teóricas, que las pueden escuchar, cada cápsula dura 1 hora y son 2 cápsulas. Solo en esta oportunidad les voy a enviarlo este viernes, ¿cierto? Tal como en el correo inicial que les mandé. Solo esta semana envío, este viernes mando 2 cápsulas, después ya voy a mandar solo una cápsula cada viernes. Pero en el correo que les voy a enviar va a incluir el link de la grabación de esta clase, el link de conexión para el próximo martes, más los links de las instancias asincrónicas, que son las grabaciones, ¿ya? Ideal si pueden ver antes de la próxima instancia asincrónica esas cápsulas que les voy a enviar, y si no, no hay problema. Por lo tanto, el próximo martes nos vamos a conectar a las 20 horas y vamos a comenzar con algo muy interesante que se relaciona con el efecto del dolor en contextos sensoriales. Ahora ya me voy a meter a la parte ya más biológica, cómo interactúan los tejidos asociados a lo que es la variabilidad de movimiento y cuál es el impacto que se genera a nivel periférico y a nivel medular, para que a la siguiente clase hablar de los contextos corticales. Entonces, si se pudiesen conectar la próxima semana a las 20 horas, sería maravilloso para que ya le demos a la parte biológica más énfasis y así podamos ir de a poco cerrando e integrando todos estos conceptos para entender este fenómeno de mejor manera, ¿ya? Sin más que agregar, me despido. Espero que tengan un excelente desarrollo durante el módulo. Los correos que yo les envíe a sus correos personales también los voy a colocar como anuncio, pero voy a utilizar esta misma cadena de correos para que vamos interactuando y espero que podamos llevar un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? En la medida que interactuemos y que vamos integrando este conocimiento. Así que nos estamos viendo. Nos vemos el próximo martes.